compañeros de Latinoamérica. Muchísimas gracias por la honrosa invitación para participar en esta escuela de Lasken. Es un gran placer y honor. Les voy a hablar o intentar hablar en español, pero les pido disculpas si no logro más que hablarles en pobre portuñol. Las diapositivas están en portugués, pero creo que será sencillo para todos entenderlas. Esta es mi declaración de conflictos. Todos nosotros sabemos que la investigación, la progresión de los nuevos fármacos para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal se ha acelerado muchísimo en los últimos años por comparación con un periodo previo en que la innovación farmacológica era mucho más lenta. Y toda esta nueva investigación y todos los nuevos fármacos nos ayudan a controlar mejor la enfermedad inflamatoria intestinal en los niños y adolescentes. Hay diferencias importantes entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Este trabajo de los Estados Unidos de América nos muestra que en la enfermedad de colitis ulcerativa, la utilización de corticoides seguido de 5-ASA para manutención logra obtener cerca de mitad de remisiones si la enfermedad es ligera en presentación, pero mismo si la enfermedad es moderada o grave, 1/3 de los enfermos pueden controlarse con manutención solamente con 5-ASA. Y si la enfermedad es ligera en la presentación, 41% no necesitan de corticoides. Y por eso la evolución de la colitis ulcerosa no es un parámetro determinante de la respuesta a los fármacos. Mientras que en la enfermedad de Crohn, la situación es diferente. La duración de inflamación influencia la respuesta a los biológicos y muchas veces podremos iniciar con biológico solo o conjuntamente con inmunomodulador. La enfermedad de Crohn se caracteriza por una evolución progresivamente más grave con el riesgo de estenosis, abscesos, fístulas y necesidad de cirugía. Y por eso es importante de controlar esta gravedad progresiva y reducir el riesgo de complicaciones y la actividad de la enfermedad. Por eso, empezar con tratamiento un poco más agresivo para controlar la enfermedad en las fases iniciales es más importante en el Crohn que en la colitis ulcerosa. Los biológicos que se han introducido en los últimos años son variados con puntos de actuación diferentes, pero la mayoría de lo que usamos son los TNF, anti-TNF, que controlan un proceso inflamatorio y va a ser sobre los anti-TNFs que voy a hablar más detalladamente y después hablaré un poquito sobre los nuevos biológicos. Sabemos que hay factores que influencian la eficacia de los anti-TNFs en la enfermedad inflamatoria. Los niveles de fármaco son muy importantes y lograr niveles adecuados a la semana 6, a la fase de inducción, nos puede permitir tener mejor probabilidad de cicatrización de la mucosa. Y estos niveles son importantes tanto cuando se usa adalimumab o infliximab. Hay factores que influencian la respuesta y la actividad de los biológicos y que nos obligan a incrementar la dosis de biológicos. Si el índice de masa corporal es muy elevado, la obesidad
contiene mucho tejido graso que es proinflamatorio. Si hay un bajo peso y una magreza excesiva, el género masculino, la alta actividad inflamatoria, la hipoalbuminemia, si se desarrollan anticuerpos antifármaco o si no se utiliza conjuntamente un inmunomodulador, especialmente en el primer año de utilización de anti-TNF, todas esas situaciones pueden reducir la actividad y nos obligan a incrementar la dosis. Hay trabajos, especialmente en adultos, que recomiendan la estrategia de top-down, de iniciar luego con biológicos al inicio, al diagnóstico de la enfermedad, especialmente en el Crohn. Todavía en pediatría eso no es aún la recomendación, todavía hay que estar atento a que hay factores de gravedad que pueden recomendar un inicio más temprano de los biológicos en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Si hay un índice de actividad muy elevado, si hay ulceraciones profundas, si no hay respuesta al tratamiento inicial, también si la enfermedad es muy extensa, si recorre precozmente después de la inducción, si hay un retardo de crecimiento severo, si hay una enfermedad estenosante o perforante o enfermedad perianal severa, todas estas situaciones nos obligan a considerar una utilización precoz de los biológicos. Un estudio reciente hecho en Holanda nos da una noción muy interesante. Ese estudio, TIS-Kids, se han randomizado los enfermos de Crohn y podrían recibir infliximab al inicio del tratamiento, pero solamente recibían 5 infusiones de infliximab y seguían con azatioprina. Si necesitaban de dosis suplementarias de infliximab después de las 5 iniciales, se consideraba un fallo terapéutico de la estrategia. Los otros enfermos randomizados recibían el tratamiento convencional que podría ser la nutrición entérica con dieta polimérica o corticoides. Y después de la inducción se iniciaba también azatioprina. Si había relapso, los enfermos podrían recibir infliximab, pero serían también fallos terapéuticos de la estrategia. Entonces, a las 52 semanas de evolución, el resultado ha mostrado que los enfermos que han recibido las 5 infusiones de infliximab tenían mucho más probabilidad de se mantener en remisión que los enfermos que han empezado con el tratamiento convencional. Esto nos dice que tal vez que se pueda considerar un tratamiento inicial con un biológico, con infliximab en esta situación, y después continuar con el inmunomodulador. Todavía esto es un solo trabajo, no se puede de aquí partir para nuevas guías, todavía es una información importante que nos da datos muy interesantes. Por eso, por ahora las guías de pediatría no recomiendan formalmente la estrategia top-down en todos los enfermos de Crohn. Todavía debemos estar atentos y considerar un step-up rápido porque queremos preservar el crecimiento de los adolescentes. Nos queremos también muchísimo controlar el fenotipo inflamatorio y seguro que queremos influenciar el pronóstico. Todavía ni todos los enfermos necesitan de empezar con este protocolo tan agresivo. Las guías actuales de ESPGHAN que se han publicado el año que pasó dividen
los enfermos de Crohn de acuerdo con su fenotipo, con factores adicionales de riesgo en pacientes con bajo riesgo que deben iniciar la inducción con alimentación entérica polimérica exclusiva o con corticoides si la nutrición entérica no es posible. Los enfermos que tienen un riesgo medio, que tienen retardo de crecimiento, que tienen recurrencia en las 12 semanas iniciales, sin enfermedad penetrante y sin estenocente, todavía deben ser considerados para una estrategia de step-up acelerado. Mientras pueden iniciar la inducción con nutrición entérica exclusiva. Y si hay una enfermedad extensa, enfermedad perianal, si hay úlceras crónicas, entonces estos son enfermos con riesgo elevado y deben considerarse para tratamiento precoz con biológicos o mismo para cirugía de resección si necesario, si tiene una enfermedad segmentar corta que se pueda controlar durante un tiempo largo mediante una pequeña resección, o si tiene enfermedad perianal que pueda necesitar abordaje quirúrgico. Los niveles de biológicos son muy importantes para su efecto. Aquí vemos que en esta serie de enfermos con enfermedad perianal, los que lograron cura de su enfermedad perianal tenían niveles de infliximab más elevados que los enfermos que continuaron con enfermedad activa. Y por eso prestar una atención grande a los niveles es muy importante para lograr un buen efecto. Aquí vemos otro grupo en que el endpoint primario era la mejoría de los índices de actividad o no necesitar de cirugía. Y vemos que los enfermos con niveles más elevados de infliximab han respondido bien a este parámetro objetivo. En la infusión 2, en la 3, en la 4, siempre tenían niveles más altos y con eso han respondido mejor al tratamiento. Si se consideraba la mejoría de los parámetros biológicos como la calprotectina fecal, también los niveles más elevados se correlacionaron con mejoría de esos parámetros. ¿Y qué pasa con la colitis y los biológicos? También aquí la colitis necesita de niveles efectivos. En la colitis severa tiene una pérdida fecal de infliximab muy elevada. Y por eso hay necesidad de incrementar la dosis y monitorizar los niveles plasmáticos para lograr un suceso terapéutico. Se ve aquí que la pérdida fecal es muy elevada días después de la primera infusión, después más tarde también a las otras semanas también sigue habiendo una pérdida incrementada y si hay respuesta clínica a los 3 meses, la pérdida es menos acentuada. Todavía estos enfermos para tener eficacia necesitan de un aumento de la dosis o una inducción rápida con intervalos más cortos entre las infusiones. Y por eso el concepto de monitorización terapéutica de los fármacos es importante. Eso se puede hacer de 2 maneras. La monitorización reactiva, en que se investiga los niveles plasmáticos cuando hay una falla de respuesta, o la monitorización proactiva, en que se va corrigiendo las dosis terapéuticas mediante la medición en el plasma independientemente de
haber o no pérdida de eficacia. Y aquí vemos una comparación hecha en Israel por Amit Asa entre el protocolo proactivo y el protocolo reactivo. Y lo que vemos aquí es que por las 72 semanas, la remisión libre de corticoides y un índice bajo de actividad es mucho más eficaz en los enfermos que han recibido un protocolo proactivo de monitorización del fármaco por comparación con los enfermos con protocolo reactivo, y aquí vemos la diferencia. También con adalimumab se ve que la remisión a las 24 semanas se ha obtenido más cuando por las 4 semanas el nivel de adalimumab era más elevado. Y también cuando se ha medido a las 8 semanas, también aquí un nivel más elevado del fármaco se correlacionó más con la remisión a las 24 semanas. Y por eso monitorizar el nivel y controlar y ajustar la dosis parece ser importante para el resultado que se obtiene. También aquí en el Crohn vemos lo mismo, la dosis más elevada, los niveles más elevados se correlacionan más con la remisión a las 24 semanas. Por todo esto, las guías de ESPGHAN recomiendan que se haga la medición de los niveles plasmáticos de infliximab al menos a las 14 semanas y si se utiliza adalimumab que se mesa a las 4 y 8 semanas para obtener niveles correctos que sean eficaces. En Toronto, Ann Griffiths y colaboradores han medido los niveles plasmáticos de sus niños recibiendo inducción con infliximab. Y mientras que la dosis normal se iba a administrar por las 14 semanas, han llamado a los niños a las 12 semanas para avaliar los niveles. Lo que han visto es que por las 12 semanas, la mediana y la mayoría de niños tenían niveles eficaces, pero había un grupo importante de niños que tenían niveles bajos. Y si los tenían a las 12, seguro que los iban a tener peores a las 14 semanas. Y por eso recomiendan que la cuarta dosis de inducción se pueda hacer por las 12 semanas en vez de las 14. En la colitis refractaria a los corticoides, también aquí se verifica que tener una dosis intensificada y un nivel más elevado de fármaco da mejor resultado que el protocolo estándar. Y aquí vemos que las dosis en el protocolo intensificado más elevadas se correlacionan mejor con los resultados terapéuticos. Bien, hacer la monitorización cuesta dinero, lo sabemos. Todavía en esta revisión sistemática, los autores concluirán que hacer la corrección de niveles y de modificar o no el tratamiento es más eficaz y cost saving y por tanto más económico si se hace con el control de los niveles plasmáticos de fármacos. Como les dice, hay dos maneras de utilizar la monitorización terapéutica. Una es la monitorización proactiva, en que obteniendo la remisión se controla periódicamente los niveles plasmáticos. Si están adecuados, se continúa. Si están elevados, se puede reducir un poco la dosis que se está utilizando. Si los niveles son bajos, sin anticuerpos, entonces pueden añadir inmunomoduladores como la azathioprina
o si tienen el título elevado de anticuerpos, entonces hay que cambiar a otro anti-TNF. No será útil que continuar con niveles bajos, gastando dinero con tratamiento que no es eficaz. El otro protocolo puede ser un protocolo reactivo en que se aguarda que la enfermedad pueda tener señales de actividad y entonces avaliar si hay un fallo farmacodinámico por niveles terapéuticos bajos. Entonces hay que cambiar para un fármaco de grupo diferente de los TNFs, aquí con niveles adecuados. Si hay un fallo inmunogénico, los niveles son bajos y hay presencia de anticuerpos, entonces se puede utilizar la estrategia de añadir un inmunomodulador, o si los niveles de anticuerpos son elevados, entonces considerar cambiar a otro anti-TNF. Si los niveles son bajos y no hay anticuerpos, se puede hablar de un fallo farmacocinético. Entonces, optimización de la dosis, incremento de la dosis o encortamiento de los intervalos puede lograr recuperar el efecto terapéutico. En la inducción con anti-TNFs, si un enfermo está en remisión, bien, sigue en manutención, pero si tiene enfermedad persistentemente activa, a despecho de haber recibido dosis correctas, entonces será un non-responder primario que puede ser un pharmacodynamic failure si los niveles están adecuados. Entonces hay que cambiar para un fármaco non-TNF, o si tiene una enfermedad segmental que se pueda abordar quirúrgicamente, considerar operación. Si los niveles son bajos sin anticuerpos, incrementar la dosis. Si los niveles son bajos con presencia de anticuerpos, entonces considerar añadir inmunomoduladores o cambiar para otro anti-TNF. De los nuevos fármacos, ustekinumab es un biológico que se liga a una subunidad de la interleuquina 12-23. Esto impide estas interleucinas de se ligaren al receptor R2-R-beta1, que reduce el señal de estas interleucinas y que puede lograr obtener efecto a los pacientes que han fallado los anti-TNFs. Todavía el coste de ustekinumab es mucho más elevado y por eso se debe utilizar en segunda o tercera línea. Otro fármaco muy interesante reciente es el vedolizumab. Es un fármaco contra las integrinas que se liga al receptor alfa-4 beta-7 de integrinas, que son receptores de los leucocitos, y así se logra reducir la translocación leucocitaria. La ventaja de vedolizumab es que no induce inmunosupresión, y esto ahora se está también utilizando en otras enfermedades como las enfermedades eosinofílicas del tracto digestivo. Bien, una cuestión que se puede colocar a algunos pacientes es de reducir o suspender la medicación. Bueno, si hablamos de suspender el tratamiento combinado, el combo con inmunomodulador, sí, especialmente si un enfermo sigue con inmunomodulador durante al menos un año y si está bien controlado, si es un varón, el riesgo de enfermedad neoplásica es un poco más elevado y se puede discutir y parar el inmunomodulador. Si los niveles plasmáticos se van abajo, se puede recomenzar de empezar
de nuevo el inmunomodulador. Si el enfermo sigue en remisión y de acuerdo con los niveles plasmáticos, se puede ajustar y reducir un poco la dosis. Todavía parar lo biológico en enfermedad pediátrica es un riesgo demasiado elevado. El riesgo de recidiva después de parar es un riesgo de cerca de 50%. En nosotros como pediatras queremos que nuestros pacientes crezcan adecuadamente y el riesgo de recidiva de la enfermedad que puede no responder adecuadamente a los biológicos es un riesgo significativo y por eso nosotros desaconsejamos fuertemente de parar el tratamiento. En edad adulta, si la enfermedad está muy bien controlada durante varios años, bien, eso se puede discutir con el gastroenterólogo de adultos, sabiendo que hay un riesgo de recaída. Todavía no con los pediatras. Y bien, para definir una estrategia terapéutica en enfermedad inflamatoria, deberemos definir cuáles son los objetivos para cada enfermo que sean deseables y también realizables. Deberemos clasificar la estratificación de riesgo y la fenotipaje correcta de todos los enfermos, definir momentos de evaluación clínica, biológica y endoscópica, controlar la evolución y seguir ajustando el tratamiento si los objetivos que hemos definido no han sido obtenidos. En cada caso, evaluar el riesgo y el beneficio de todos los cambios y evitar los cambios inapropiados de tratamiento. Entonces, tenemos nuestros objetivos clínicos, endoscópicos, histológicos, biológicos y también nuestras opciones, de acuerdo con la extensión y gravedad de la enfermedad, los fármacos que tenemos opción de utilizar, los factores genéticos, los niveles plasmáticos, el fenotipo y la posible asociación de tratamientos. Definir con nuestros enfermos y sus familias los objetivos que logramos obtener. Seguro que queremos una respuesta sintomática, pero queremos también normalizar los parámetros biológicos, obtener un crecimiento adecuado y mejorar la calidad de vida. Cada objetivo de estos debe ser evaluado periódicamente y si no se logra atingirlo, reevaluar y corregir lo que sea necesario. Claro que el ideal es obtener una cura transmural y en las colitis ulcerosas obtener una cura histológica. Todavía ni siempre este objetivo puede ser completamente atingido y podremos tener que hacer compromisos con los que es posible hacer con los recursos que nosotros tenemos. Y por eso el concepto de treat to target, tratar para el objetivo, es siempre importante. Y es importante para nosotros lo definir, para también lo discutir con nuestros enfermos y sus familias. Ha sido un placer de compartir con vosotros mi experiencia. Les agradezco muchísimo la invitación. Será un placer discutir y los invito a visitarme a Porto. Gracias.